Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: nadie cree en Él, quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si alguien que proclame? ¿Cómo van a proclamar si no lo envían? Lo dice la Escritura: qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oído al Evangelio. Como dice Isaías: Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es importante entender que los procesos de fe siempre son procesos de crecimiento, de maduración, de profundización, y que exigen de nosotros permanentemente estar conociendo a detalle en qué es lo que nosotros creemos, en quién es en que nosotros creemos, para que finalmente podamos descubrir que con Jesús todo se vuelve una relación personalizada. Es peligroso cuando uno empieza a descubrir a Jesús como un simple tapahuecos de nuestra vida, algo así como una aspirina cuando tenemos dolor de cabeza, o un cajero de banco cuando tenemos una crisis económica. Jesús es una persona, y con las personas se tienen relaciones personales. Todo con Jesús es una relación, y Jesús conoce muy bien cuando uno lo busca, para qué lo busca y por qué lo busca. Por eso muchas veces Jesús hace la pregunta a la gente que se le acerca a Él: ¿qué quieres de mí? Y yo creo que nosotros también necesitamos respondernos eso. ¿Qué queremos nosotros de Jesús? ¿Qué buscamos nosotros en Jesús? Para que al final no terminemos ejercitando con Él una relación de carácter utilitarista. Es decir, que no lo busquemos simplemente porque tenemos una necesidad puntual, y que al final, cuando esa necesidad es satisfecha, pues nosotros lo desechamos a Él y decimos: pues en otro momento, cuando te vuelva a necesitar para otra cosa, te buscaré. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, empieza hoy diciendo lo siguiente: si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó, te salvarás. Miren las dos cosas que el apóstol Pablo menciona. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón lo cree, porque no siempre todas las cosas que nosotros decimos con nuestros labios las creemos. Hay cosas que sencillamente las decimos. Yo les pongo a ustedes un ejemplo muy simple. Todos los domingos nosotros recitamos el credo. Y en el credo siempre decimos: yo creo en Dios Padre Todopoderoso, yo creo en Jesucristo, su único Hijo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en la Santa Iglesia Católica.
Y quiero detenerme en ese punto. Porque nosotros encontramos mucha gente que se llama católica que dice, yo sí creo en Dios, pero yo en la iglesia no creo. Pero los domingos cuando recitan el credo, dicen que sí creen. Es decir, a veces parece que en nuestro lenguaje hubiera simplemente ciertos formalismos de cosas que nosotros decimos por decir, pero que no siempre las creemos en nuestro corazón. Por eso Jesús, una de las críticas que nos hace en el Evangelio es, no solamente el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, no es solamente el que lo confiesa con los labios, no es solamente el que lo dice, es también el que lo cree con el corazón. ¿Qué es confesar con los labios? Cuando usted le preguntan, ¿usted cree en Dios y en su Hijo Jesucristo? Y usted con los labios dice, sí, creo. Esa es la confesión de los labios. Pero lo otro es, ¿y usted cree con su corazón eso que sus labios están diciendo? Y ahí las cosas pueden cambiar. Porque de decirlo lo decimos, pero de creerlo no siempre lo creemos. Por eso para Jesús es muy importante que cuando Él encarga la tarea a alguien de ser apóstol, si ese que es apóstol a quien Él ha llamado, confiesa con sus labios y cree con su corazón. A Jesús no le interesa simplemente gente que sea confesional de boca, de esos que cuando salen a predicar dicen cosas, pero si alguien se les acerca y les pregunta y le dice, eso que tú acabas de decir, ¿tú lo crees? Pues eso hay que matizarlo, eso hay que contextualizarlo, eso hay que ponerlo en el momento histórico, pues no es tan así. Y fíjense que eso nos puede a nosotros pasar. Que cuando enseñamos cosas, en el fondo del corazón las empezamos a matizar para terminar desvirtuándolas y siendo que no, que eso no es tan así. Pues que así se dice, pero y que así hay que decirlo porque hay que mantener el discurso ortodoxo y hay que ser religiosamente correcto. Pero no, eso no es tan así, eso hay que mirar muy bien otro tipo de cosas. Jesús no elige a nadie para ser apóstol si esa persona no le resulta a Él absolutamente confiable. Para Jesús, que usted sea confiable es muy importante. Y creo que cuando nosotros nos ponemos en la tarea de servir, cuando ejercemos algún apostolado dentro de la iglesia, cualquiera que sea, que participamos en los retiros, que colaboramos, que somos catequistas, que estamos metidos en el grupo de no sé qué, de este otro apostolado, si nosotros somos confiables con el mensaje del Señor. Que uno no vaya a tergiversar el mensaje del Señor. Y sobre todo que uno no termine siendo apóstol de sí mismo. Porque corremos el riesgo de ser supuestamente servidores, pero no somos servidores del Señor, sino que somos servidores propios. Creamos nuestro grupo, nuestra élite religiosa. ¿Qué es una élite religiosa? Ese grupito que yo armo, que yo encabezo, que yo convoco, que yo presumo de haber conformado, de haber fundado, pero que es mi grupo, el mío. No es ni del Señor, ni es de la iglesia. Y que cuando se muere el fundador, desaparecen. Y si desaparecen es prueba de que nunca fue del Señor, que era un grupo personal. Y nosotros no tiramos las redes, según lo que dice el Evangelio, para pescar peces propios. Ningún pez en la iglesia
utilizando la analogía de Jesús, es propio. Todos son de Cristo. Nosotros evangelizamos para Cristo. Pero el evangelizador de Cristo, les insisto, tiene que ser confiable. Y yo le voy a hacer una pregunta así muy puntual. ¿Usted se considera una persona confiable? ¿Usted es capaz de sacar la cara por usted? ¿Usted haría negocios con alguien como usted? Algunas veces cuando hago entrevistas para matrimonio, que aparecen los testigos que uno siempre entrevista, y entonces está la chica ahí y uno le empieza a preguntar cuánto hace que conoces al novio, etcétera, etcétera. Y yo a veces le hago esa pregunta: ¿tú te casarías con un hombre como él? Y se quedan pensando, muchas veces dicen que sí, sí, claro, es un hombre maravilloso. Porque cuando uno habla de alguien y uno dice, mi amiga se va a casar con fulana o mi amigo se va a casar con esta mujer, uno dice, es una persona increíble. Yo sí me casaría con una mujer así o con un hombre así. Es decir, es una persona confiable. O cuando se lo preguntan a uno mismo, ¿usted es confiable? Hay varones a los cuales yo les he hecho la pregunta, ¿a ti te gustaría que tu hija tuviera un novio como tú eres? Y me dicen que no. Porque saben que no son confiables. ¿Saben ustedes por qué hay tantos papás que son tan súper celosos? Fuera de que son papás y la relación con la hija es una relación así muy especial. Hay varones que son súper celosos con sus hijas porque les da miedo que caigan en las manos de un hombre como ellos. En el fondo uno muchas veces descubre que uno no es confiable. Y en el fondo del corazón reconocemos que no somos confiables. Y cada uno aquí sabe si es confiable o no. Si es confiable, si usted confía en usted mismo, con su palabra, si usted cree que las personas pueden confiar en usted, en lo que dice, si el Señor le puede encomendar una tarea a usted, que usted la ejerza con absoluto decoro, respeto, confiabilidad. Que usted le pueda decir al Señor, no te preocupes, que esto que me has encargado lo defenderé con mi propia vida. Para hacer eso se necesita confesar con los labios y creerlo con el corazón. Porque solo las cosas que nosotros creemos con el corazón, las defendemos con nuestra vida. Hay cosas que uno tiene que aprender a defender con su vida. Y no me refiero a los bienes que uno tiene. Hay gente que se hace matar por un celular. Hay gente que se hace matar para que no le roben una bicicleta. Esas no son las cosas que se defienden con la vida. Hay principios, convicciones, valores que están en el corazón, que son los que tenemos que defender con nuestra vida. Aquellas en las cuales uno cree con su corazón y ama con su corazón. Que uno pueda llegar incluso a decir, yo defiendo con mi vida mi amor a Jesús. Porque como se los decía el domingo, hablándoles de la esperanza, el apóstol Pablo hoy también viene a recordárnoslo y dice, nadie que cree en Él quedará defraudado, porque la esperanza no defrauda, el Señor no defrauda.
no vamos tampoco nosotros a defraudarlo a Él. Amén.